Hola, muy buenas tardes a todos y todas, pues bienvenidos a esta gran jornada, ¿verdad?, de sociología, en donde pues se podrán ver tres diferentes perspectivas en torno a la misma, ¿verdad? Ya nuestros ponentes especialistas en el tema, pues van a estarnos llevando en profundidad más adelante, ¿verdad? Es importante entender muchos aspectos de la sociología, ¿verdad? Ver su trayectoria, ¿verdad? Los mitos que hay alrededor de la misma, entender también cuál es el impacto global que tiene la misma, porque la verdad que la sociología, a medida que vamos entendiendo, indagando sobre ella, pues nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, que es muy importante para todas las sociedades. A nivel de mundo, la sociología explica demasiadas cosas, explica los fenómenos sociales, explica la estructura económica, política, ¿verdad?, etcétera. Entonces, la sociología es un gran autor a nivel de los individuos y nuestras formas de organizarnos, ¿verdad? Quiero agregar que como fundadora, presidenta de la organización Cambio Global, pues es esencial para mí y para todas las personas que integran la misma, ¿verdad? La educación, fomentar los conocimientos, brindar análisis, perspectivas y dar visualizaciones a futuros que nos permitan, pues, contrarrestar y de alguna manera prevenir, ¿verdad?, ciertos fenómenos, ciertos problemas, entender demasiadas cosas a futuro, actual e históricos también, ¿verdad? Así es que la sociología, pues, ya lo vamos a ir viendo, tiene una amplia participación desde lo, como ya lo dije, lo económico, lo político, lo social, lo cultural, ¿verdad? Hay demasiado, bien basta, la sociología es muy importante, nuevamente lo repito, ¿verdad? En ese sentido, bienvenidos a la Conferencia Internacional de Sociología, ¿verdad? En donde, como ya lo dije, vamos a ver trayectoria, su impacto global nuevamente, los mitos alrededor de la misma y nuestros honorables ponentes pues nos van a llevar justamente por ese camino, ¿verdad?, de la sociología. Sin más, me encantaría dar la apertura a esta conferencia junto a todas las personas que nos acompañan desde los medios sociales de la consultora Cambio Global, ¿verdad?, aquí presentes nuestros ponentes Ángel Rancés Santiago, también José Alberto Ramírez Moreno, ¿verdad?, Denise Lares Barrio, que nos acompañan todos desde México, Elsa de Jesús Hernández, ¿verdad?, quien va a estar llevando la moderación de esta gran conferencia internacional de sociología. Me encantaría cederle la palabra a mi querida compañera, colega Denise Lares Barrios, ¿verdad?, que nos va a dar también un aporte importantísimo en cuanto a la sociología. Adelante, mi querida amiga y colega. Hola, muy buena tarde a todas y todos. Pues muy contenta y agradecida nuevamente, socióloga Desiret, por haberme invitado a participar. Yo pienso que esos espacios son muy importantes para poder visibilizar la disciplina, para poder visibilizar todos los temas y problemáticas que pues aquí podemos ampliar un poquito, ¿no? Para que se tenga una visión más amplia de cada una. Y pues nada, agradecer y estar contenta aquí de estar con colegas, mi maestra Elsa, que la admiro mucho también, y pues muchas gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias y para mí y para todos dentro de la organización Cambio Global es un honor tenerte con nosotros, ¿verdad? Sabemos que vas a aportar mucho, así como podríamos ir viendo de qué manera vamos trabajando en conjunto siempre en diferentes foros y temáticas en relación. Muchísimas gracias y bienvenida a este espacio, mi querida Denise. José Alberto Ramírez, adelante, un saludito a la audiencia, ¿verdad? Que te conozcan un poquito. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la verdad también me da muchísimo gusto estar aquí y platicar, ¿no? Y dar una ponencia, ahora sí que como sociólogo, puesto que pues, acabamos de egresar, ¿no? Junto con mi compañera Denise. Y me da mucho gusto saludarte, Denise, y también a mi profesora Elsa, ¿no? Y por supuesto, un gran saludo a todos los que van a visualizar esto. Por ahí ya me dijo uno que otro amigo, oye, voy a estar pendiente, dime qué día es, pues para revisar esta ponencia. Y en definitiva y en resumen, pues sí hablaremos de la sociología y creo que yo lo haré desde un sentido más práctico, ¿no? Y hablar de este sentido y hablar de este propósito de la sociología, porque yo creo que se entiende en tanto que la aplicamos, porque si no es así puede ser un tanto estéril, ¿no? Y pues en breve lo comentaremos. Mucho gusto estar aquí y le agradezco decir esto. Muchísimas gracias, un placer contigo, Alberto, de tenerte también en este valioso espacio, ¿verdad?, de conocimiento, análisis,
y también de alguna manera ir brindando lo que son alternativas, ¿verdad? A lo que ya estamos en un problema bastante grande en diferentes formas, cambio climático, convulsión social, ¿verdad? Violencia, la violencia estructural ha llegado a unos niveles que es insostenible, ¿verdad? Para todos y todas en el mundo como tal, ¿verdad? Gracias y bienvenido nuevamente. Mi querido amigo Ángel Rancés Santiago, qué placer tenerte nuevamente en este espacio y justamente para continuar trabajando desde el tema de la sociología, que es muy importante, como ya lo dije, y muy interesante y que gusta mucho para nosotros, ¿verdad? Como sociólogos o estudiosos de la sociología. Adelante, amigo. Hola, ¿qué tal, presidenta? Un gusto saludarte, José Alberto, Denise, colega Elsa de Jesús. Realmente me llena de alegría y mucha satisfacción ver jóvenes que están dentro de la sociología. Es un tema muy importante y que se vayan viendo, ¿no?, las características de esta gran ciencia que yo he dicho que sin ella pues no hay sociedad. Entonces, veremos las diferencias de conceptos, lo que es sociología y qué más hay de ella. Les mando un gran saludo desde el estado de Guerrero y estaremos escuchándolos. Un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias, Ángel Rancés Santiago, desde México. Hoy la sociología se va a abordar desde ese país hermoso, ¿verdad? Interesante, también un país con amplio aporte cultural, ¿verdad? Social. Es muy interesante este país y hoy pues todos los sociólogos que nos van a enriquecer, a llevar por conocimientos y herramientas son todos de México, ¿verdad? Así que nuevamente un placer con todas y todas ustedes, ¿verdad? Que están aquí y esperemos seguir trabajando y abordando estos temas de importancia. La sociología es un autor primordial dentro de, como ya lo dije, dentro de nuestros países en desarrollo, ¿verdad? Que necesitan mucho trabajo y nosotros como jóvenes dentro de esta rama somos los responsables, ¿verdad? De poder llevar ese conocimiento, esas alternativas o soluciones, ¿verdad?, a nuestros bellos países. Sin más, mi amiga Elsa, me encantaría darte el espacio a ti. Vas a estar llevando esta valiosa conferencia, ¿verdad?, con estos valiosos ponentes que nos van a estar acompañando. Quiero decirte que me es un honor el seguir contigo, tenerte por acá, ¿verdad? Y seguir haciendo sociología, trabajar juntas, ¿verdad? Para mí es un placer, también con mucho cariño, ¿verdad? Que te tengo y que sigamos juntas, Elsa, trabajando, ¿verdad? Así es que gracias por estar también en este espacio y por ser parte de esta bella conferencia de sociología. Te cedemos el espacio, mi querida amiga, y nada, adelante. Muchas gracias, es un gusto que me hayan invitado a este espacio muy necesario, ¿no? Como ya mencionó Denise, para toda la América Latina, ¿no? Aunque estemos en este momento en México, la mayoría de nosotros. Entonces vamos a iniciar justamente ya con esta charla, por demás interesante. Empezaremos con el maestro Rancés López. Él es licenciado en Sociología por la Unidad Académica de Filosofía y Letras del área de Sociología Política de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene una maestría en Ciencia Política por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, en la Universidad Autónoma de Guerrero. Y un doctorado en Ciencias de la Educación por el Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacífico, también en Guerrero. Y es embajador internacional en México por la consultora Cambio Global, que justo es quien nos recibe para este programa. Además cuenta con algunos diplomados también en la administración pública sobre aspectos de sociología y también de ciencia política. Y bueno, entonces comenzaremos para que nos aporte en esta conferencia. ¿Cuál sería desde su punto de vista la sociología como un futuro profesional? Es decir, ¿cómo se inserta la sociología en la vida social? Si nos apoya con esta reflexión, por favor. Hola, saludos a todos. Es un gusto estar en esta conferencia internacional. Nosotros, como sociólogos, nos preocupamos mucho
la vida social, no solamente de una región o una zona, sino en distintas partes del mundo. Y la importancia es demasiada, ya que con ella seguimos avanzando en distintos conocimientos. Hay grandes personajes que nos dan la idea de cómo entender a la sociedad. La sociología viene agarrada de grandes otras ciencias, de otras grandes ciencias, como es la historia, la psicología, la antropología, que van hermandando el conocimiento. Y si uno como sociólogo conoce estas ramas y conoce con mayor concepto lo que es la sociología, se va a dar cuenta la gran importancia que es la sociología en todo el mundo. Y no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Sí, muchas gracias. Y entonces, continuando con esta misma pregunta ya contestada, ¿qué importancia tiene la sociología en México y en América Latina? Como dije anteriormente, hay algo que quiero comentarles, que la sociología en México llegó a partir del siglo XIX, el siglo XIX, siglo XX, estoy con Porfirio Díaz, y uno de los detalles importantes es de que, aparte de las ciencias que dije anteriormente, está pegado también a la filosofía, al derecho. La primera publicación de sociología en nuestro país fue en 1928. Y la primera institución de la sociología aquí en el país fue en 1930 y era el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional, hoy la UNAM, y fue creado con el propósito loable de ser un centro cultural que tuviese una organización destinada a la investigación y estudio científico de la realidad social en nuestro país. La primera revista de sociología que estuvo en México fue en 1939 y llamada Revista Mexicana de Sociología. Nuestra sociología mexicana tenía mucha influencia internacional, principalmente las universidades de Chicago y Harvard. Esta información la podemos encontrar con nuestro colega González Casanova de 1970. La importancia de la sociología, colegas y estudiantes, es de que debemos de conocer el concepto real de la sociología. En este caso, su servidor lo domina como significado de la ciencia que estudia la sociedad. Otro sector lo define como ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. En nuestro país, México, y también América Latina, pues existen más de 20 universidades que tienen sociología. Entre ellas está la UNAM, la Universidad Autónoma de Guadalajara, Nuevo León, Puebla, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Baja California. Otras universidades fusionan la sociología con el derecho, con la educación, con gestión municipal, de medicina. Entonces, tiene una amplia gama de conocimientos. Por eso vuelvo a decir que la importancia
de la sociología en América Latina y en México es muy importante. Tan importante que en el ciclo escolar del 2020 al 2021 ingresaron estudiantes a realizar exámenes para nuevo ingreso y es de 1,934 estudiantes, de los cuales la mayoría es estudiantes hombres y un 80% mujeres. La mitad de los estudiantes que ingresan a la universidad tienen la capacidad para poder tener un mayor porcentaje de campo laboral, que posteriormente hablaremos de este caso. Pero sí es importante decir que la sociología en México y en América Latina y el mundo es muy importante. Sí, muy interesante este recorrido histórico de cómo la sociología se inserta como disciplina en México. Y entre sus campos profesionales de inicio, pues es la docencia, el periodismo crítico. ¿Qué otros aspectos laborales ocupa el sociólogo en México, en América Latina? Bueno, realmente yo quiero comentarles que una de las características importantes del que va a aspirar a ser un sociólogo debe tener esas ganas de la lectura, pero también del campo, del trabajo de campo. La lectura es maravillosa. Tenemos a Augusto Comte, a Saint-Simon, tenemos también a Herbert Spencer, la teoría de la evolución social, a Emilio Durkheim, división del trabajo, y ¿cuál es la otra? Trabajo social. Realmente son temas que te dan mucha imaginación, porque también los sociólogos debemos tener eso, una imaginación futura. ¿Cómo vamos a ver la sociedad en tanto tiempo? ¿Cómo lo vamos a ver la sociedad en este sector? Y si le inyectamos estas cosas, ¿qué puede pasar a la sociedad? Debe tener una información periodística, debe manejar muy bien las cuestiones estadísticas, debe tener esa forma de facilidad de palabra. Y por tal motivo, yo siento que los que aspiran a ser sociólogos, pues no debe de ser aquellos estudiantes o personajes que estén sentados, viendo el WhatsApp, internet. Un sociólogo es estar allá, fuera de escritorio y más territorio. Y esto llega a que existe un gran universo de campo laboral, uno de los cuales es la docencia. La que a mí me gusta más es la investigación. Otro puede ser estar dentro de los organismos públicos, en los municipios, como asesores, también en cuestiones privadas, entregando información, también en recursos humanos, en diferentes dependencias institucionales o privadas, también las cuestiones de ámbito internacional, en este caso servidor, pues es embajador. Hay otros que pueden ser asesores internacionales. El otro es la comunicación. Algunos se dedican al periodismo y otros de los que más ha dado gran importancia es el manejo de escritor, ¿no? Ser escritor y investigador. Eso es la gran rama o abanico que tiene el sociólogo. Sí, muchísimas gracias,
Agradecemos al doctor Racel por toda esa información que nos está otorgando, muy relevante sobre esta disciplina en particular. Ahora pasaríamos a que nos dialogue también sobre lo que trae para esta conferencia con Denise Lares Barrios. Ella es egresada en Psicología en la Universidad Autónoma de California. Tiene como intereses de investigación las violencias contra las mujeres, derechos humanos y poblaciones vulnerables. Actualmente es analista especializada en la Secretaría de Inclusión del Estado de California, dentro de la Dirección de Investigación y Estrategias del Sector. Pues bienvenida. Y vamos a iniciar con una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué esta disciplina que ya nos comentó el doctor Racel, que tiene tanto tiempo, ya 100 años en México, es tan poco estudiada actualmente? Hola, sí, esto yo creo que es uno de los cuestionamientos que nos hemos hecho más quienes estamos dentro y sabemos la matrícula, ¿no?, que hay en esta carrera. Me gustaría empezar contextualizando la oferta de la licenciatura en Sociología. Ahorita ya el maestro Ángel nos dijo, ¿no?, y sí coincide con esos datos que estoy investigando, son 28 universidades entre públicas y privadas aproximadamente, ya sea presenciales, ofertan la carrera en línea, y pues aproximadamente entre 5 y 8 de ellas específicamente son licenciaturas en ramificaciones, ¿no?, como lo es la sociología de la educación, rural, política, etcétera, ¿no? Ya también nos mencionó por ahí algunos estados donde se oferta esta carrera. Uno de ellos es Baja California, donde me encuentro ahora. Pero también hay en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, que de hecho esos que mencioné son como en donde hay más facultades, ¿no? Entre 3 y 4 facultades que la ofertan. Pero más que nada, mi interés pues se encuentra en que la problemática no es tanto cuántas universidades la oferten, ¿no?, sino más bien la matrícula. La baja matrícula en muchos de los estados en donde se oferta esta licenciatura, pues tiene que ver con obstáculos, ¿no?, tanto académicos como políticos e incluso hasta legislativos, ¿no? Y ese punto pues no lo voy a desarrollar mucho porque sería como profundizar en las reformas educativas en México, sobre todo las que son pertinentes de la educación media superior, que sean los bachilleratos, en donde pues se ha visto que se priorizan materias relacionadas más a distintos rubros, como más prácticos, utilitaristas o dependiendo de las regiones y demás, ¿no? Y pues al mismo tiempo orientando esto vocacional respecto a estos sesgos, insisto, también tiene que ver con la región. Digamos, aquí en la frontera norte es como más la curiosidad o más como el interés de estudiar carreras como la ingeniería, ¿no?, por la manufactura que tenemos aquí tan amplia, incluso hasta el deporte y otras áreas como que le dan más prioridad. Entonces, a lo que voy con esto es que está un poco sesgado también. Hablé ahorita de este obstáculo de los intereses regionales, las reformas educativas en la educación media. Y también está, por ejemplo, lo derivado con la construcción de género, ¿no? Entonces, estos roles y estereotipos que se le dan tanto a los hombres como a las mujeres, también va formando esas preferencias vinculadas con sus carreras, ¿no?, o con su vocación. Por ejemplo, dando una plática en colegio de bachilleres, me di cuenta que la mayoría de los varones querían optar por carreras como la ingeniería, ¿no?, deportes, incluso uno me dijo que quería ser músico, ¿no? Y es por estas dinámicas que se priorizan y los intereses de cada región, ¿no? Mientras que las mujeres, por ejemplo, optaban por carreras como más educadoras, incluso de las ciencias de las humanidades, psicología. O sea, era como más en ese aspecto, ¿no? Y eso está muy vinculado también con la parte de los cuidados. Hablando de obstáculos que tiene la sociología como una disciplina que oferte o que ofrezca algo a las y los estudiantes, de eso también habla, por ejemplo, Rosalba Casas Guerrero, ¿no?, una socióloga mexicana. Ella habla de algunos retos que son propios de nuestras disciplinas, es decir, ella decía que dentro de la disciplina de la sociología, pues había ahí retos en el área de la organización, de los alcances internos.
Esto quiere decir como en la parte en donde se construyen los referentes teóricos, los marcos analíticos, los enfoques metodológicos. Entonces ella hablaba de que esas partes también estaban como sesgadas, ¿no? En América Latina, por ejemplo, se percibe un eurocentrismo, ¿no? Dentro de la adopción de teoría sociológica y también incluso de las metodologías respecto a las temáticas como sociales, ¿no? Entonces esta dinámica no es como hasta la sociología crítica, yo creo que se empiezan a tratar estas líneas del colonialismo, el nacionalismo, el cosmopolitismo. Entonces, todos esos obstáculos en América Latina y particularmente en México hacen parecer o tienen esa percepción de que la sociología no es productiva en América Latina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un referente teórico, por ejemplo, dentro de la sociología, podemos hablar de sociólogos estadounidenses, europeos, y hay muchos muy buenos dentro de nuestro país y dentro de América Latina, pero sí está como más inclinada a esa parte, ¿no? Y les comento, esto puede también producir un sesgo en esta percepción de que la sociología no es productiva en México, ¿no? Por otra parte, también Guillermo Hurtado, un filósofo, historiador, columnista y activista mexicano, habla de las ciencias sociales en el país, como con este obstáculo dentro de las políticas de Estado, ¿no? Habla, por ejemplo, de que en México existe una política dentro de la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual rige el funcionamiento, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y habla de que aquí mismo en este organismo, pues se busca entender ciencias como al lado de las ciencias naturales, ¿no? La biotecnología, la ingeniería, y como más sesgada a las ciencias humanas y sociales, y incluso a veces como llega a parecer que es forzado, ¿no? Entonces, al darle menos como foco a estas ciencias sociales y humanidades, pues no tiene un impacto dentro de, por ejemplo, los recursos, ¿no? Que se les brinda. Las sociólogas y los sociólogos primordialmente pues nos dedicamos a la investigación, incluso a ejercer docencia, como ya comentaba el compañero y como les voy a comentar más adelante. Y la falta de apoyo de estos organismos pues considera un gran obstáculo para el desarrollo de la disciplina y también para su visibilización y para que sea más concreta, ¿no? Para su estabilidad. Entonces, las disciplinas como la sociología en México pues sí requieren estímulos, becas, movilidad y apertura en el mercado de trabajo. Y con esto, pues, poder hacer un vínculo de sus aportes con la sociedad, ¿no? Y que esto, pues, a su vez, genere este interés, ¿no? Bueno, Rosalba Casas también menciona sobre los planteles que imparten las ciencias sociales, en específico la disciplina de sociología, pues deberían también vigilar que haya un buen profesorado, ¿no? Para formar profesionistas bien formados, capacitados, que puedan concretar esa vocación y que esté definida de las y los estudiantes y una ética sólida, ¿no? Entonces, creo que dejaría la respuesta aquí. Tengo mucho más que decir, pero creo que sí andamos ahí un poquito con el tiempo. Sí, muy bien. Entonces, con estas afirmaciones y datos que nos entregas, ¿cuál sería o se podría decir que es una ciencia para todos y todas? Pues yo creo que voy a plantear ahorita un concepto que también lo planteé cuando esas pláticas como para promover la licenciatura, ¿no? Que es el concepto de la imaginación sociológica. También ya lo mencionaba, creo, Ángel. Ese es un concepto de Charles Wright Mills y que habla como de esta curiosidad o como de esta inquietud de conocer el mundo y lo que pasa en el individuo y cómo es que se relacionan, ¿no? La sociedad con las problemáticas, con las relaciones que dentro de ella se generan, ¿no? Y este concepto incluye pues 3 elementos básicos, ¿no? Que es el actor, la acción y las relaciones sociales, ¿no? Entonces, Mills postula la imaginación sociológica como aquella que permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de los individuos, ¿no? Entonces, yo lo planteaba como muy básico. Vemos una noticia en redes y rápidamente hacemos una conjetura de las cosas o tenemos una opinión de las cosas o tenemos un prejuicio de las cosas, ¿no? Pero al tratar de tener esa curiosidad y tratar de explicarnos e incluso
concretar una opinión, ya está siendo parte de esta imaginación sociológica, ¿no? Solo que, pues, obviamente debe desarrollarse como lo es en cualquier disciplina y, pues, con más conocimientos y con un pensamiento más analítico, más crítico, pues se puede empezar a formar estas ideas, ¿no? Esta creatividad que al final va a ayudar a las sociólogas y los sociólogos a poder realizar su trabajo, ¿no? O crear trabajo sociológico. Entonces, quienes eligen estudiar esta disciplina, pues es importante que tengan esa curiosidad, ¿no? Los cuestionamientos, pensamiento crítico, etcétera. También considero que hay que tener una vocación de servicio a la sociedad, ¿no? O sea, no verlo como un trabajo o como un estatus de soy intelectual y ya entiendo todo, sino desarrollar capacidades que den respuesta ante situaciones definidas dentro de las sociedades, ¿no? Que nos permita ver con este lente sociológico los fenómenos, tanto micro como macro sociales, y que en base a ello, pues se pueda aportar algo, ¿no? También tenía que considerar otro punto, uno que ya mencionaba Ángel, ¿no? El que es el de la habilidad para la lectura, tanto en comprensión como en síntesis, ¿no? Pues los proyectos de investigación e intervención, pues al final llegan al momento en el que se tiene que investigar, se tiene que leer, se tiene que comparar con otros autores, y eso es muy importante porque nos vamos a enfrentar con posturas e ideas afines, contrarias o incluso muy nuevas para nosotros, y que esto nos va a ayudar a seguir desarrollando ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces considero que también esto es muy importante, que lo sepan quienes deciden elegir esta carrera. Y como otro punto también considero importante este hecho de trabajar en equipo, porque la sociología es una ciencia muy amplia, también ya lo mencionaban, se permean muchas problemáticas y fenómenos sociales que también están en el foco de otras disciplinas, ¿no? No nada más de nosotros. Y esta última consideración pues hace que tengamos que hacer esas mesas de trabajo interdisciplinares o incluso mesas de trabajo con quienes tienen la carrera afín, pero sí entender y poder practicar esta dinámica del trabajo en equipo, ¿no? En México he visto trabajos individuales y también de varios investigadores, de varios sociólogos y sociólogas, pero yo considero que sí hace falta como desarrollar esta dinámica, ¿no? De trabajo en equipo. Y pues también es importante en ese aspecto, pues mantener como redes, ¿no? O grupos donde podamos apoyarnos, porque yo creo que los problemas sociales, las problemáticas y los fenómenos nos llegan a sobrepasar, ¿no? Tampoco lo sabemos todo, ni nada más nuestro paradigma o nuestra línea, todas estas problemáticas, ¿no? Entonces, quisiera cerrar nada más con uno de los aspectos más importantes para mí, que es el estar conscientes que dentro de nuestro trabajo y los sociólogos se debe de proteger el bienestar de los grupos y de las personas con quien se trabaja, ¿no? Protegiendo sus valores personales, culturales y experiencias, porque los sociólogos también deben de estar conscientes que su trabajo impacta, ¿no? Impacta en la sociedad, ya sea en proyectos de investigación e intervención, y también al momento de entregar estos datos a la sociedad. Entonces creo que también esto es muy importante, estar sensibilizados de que estamos trabajando con personas. Sí, muchas gracias por tu respuesta. Ya por último, entonces, bajo este escenario, ¿qué es lo que podría esperar un estudiante de ciencias sociales, en particular sociología, actualmente en México? Bueno, muchos ahí de los mitos y leyendas de la sociología es que te vas a quedar pobre, ¿no? De que no vas a encontrar trabajo, de que el campo laboral es muy reducido precisamente porque no es una carrera tan conocida o tan estudiada, y está este prejuicio, ¿no? Pero en realidad, como ya lo comentaban también anteriormente, el campo laboral de la sociología es muy amplio.
es muy amplio porque en todas partes va a haber este tipo de relaciones sociales de las cuales pues debemos de egresar como expertos, ¿no? Entonces, universidades, organizaciones civiles, entidades del Estado, esas desempeñan funciones y cargos que van a permitir mejorar condiciones sociales en comunidades, o ya depende del alcance, ¿no? de nuestro trabajo, y pues va a permitir también entender esos conflictos y conductas problemáticas para poder minimizarlas, ¿no? Entonces, las habilidades y las capacidades de las sociólogas y los sociólogos, pues son, yo mencionaría por lo pronto 4 muy definidas y habría más que desarrollar, ¿no? La primera sería el análisis de la información recopilada, que yo decía ahorita, es importante leer y tener otros referentes, ¿no? Para poder ir entendiendo cómo van evolucionando los fenómenos sociales. Otra sería desarrollar la implementación de métodos de recolección de datos y de información, como entrevistas, cuestionarios, encuestas, que va a permitir sistematizar, ¿no? Toda esta información que vamos a obtener en nuestros proyectos o trabajos, ¿no? También vamos a tener la capacidad de ofrecer asesorías y consultorías profesionales a distintas áreas, como mencionaba ya Ángel. Impartir clases especializadas, que esto ya estamos hablando de la docencia, ¿no? También, en cualquier área que se encuentre vinculada a la sociología. Yo plantearía que el campo de trabajo es muy parecida a mi respuesta a la que dio también el compañero, pero voy a desarrollar un poquito. Por ejemplo, en organismos públicos, aquí se puede trabajar en distintas áreas, ¿no? Como es la investigación, la planeación, entre otras. Y estas actividades de investigación y planeación también van a incidir o van a cambiar o van a generar políticas públicas, ¿no? Y los sociólogos pueden desempeñarse realizando proyectos sociales, especialmente en áreas como muy básicas que van a aportar algo a las comunidades, ¿no? Que es la salud, la educación y calidad de vida en general. Entonces, liderando estos estudios sobre el impacto social de las problemáticas y propuestas que puedan mejorar esas condiciones, yo creo que los sociólogos van a poder aportar mucho de estos organismos públicos, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando en una secretaría, en la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, y precisamente estoy en el área de investigación y estrategias, y me he dado cuenta que mi visión desde la academia y mi visión desde proyectos como más pequeños, pues no se comparan con un proyecto de Estado, ¿no? Por ejemplo. Pero claro que me ha servido esta formación para poder aportar ideas, para poder entender más o menos cómo irnos, ¿no? La ruta para ir a llegar a esas problemáticas de las comunidades, ¿no? Entonces, también se puede realizar investigación, y esto pues más que nada sería para aportar en el área académica, pero hay que decir que al hacer investigación en un área académica no quiere decir que tampoco se quede ahí, ¿no? Por ejemplo, hace poco fui al Colegio de la Frontera Norte, en donde pues hablamos con algunos investigadores y nos comentaban que ya se les está solicitando dentro del programa del CONACYT, que les mencionaba hace rato, que estas investigaciones se encuentren alineadas a los planes de desarrollo estatales. Entonces, eso todavía hace más importante el trabajo de las y los sociólogos, ¿no? O sea, es una responsabilidad muy grande, pero también considero que es un trabajo, pues, muy bonito, ¿no? O sea, el poder transformar, el poder cambiar desde ese rubro, ¿no? Entonces, está eso, la consultoría independiente, los organismos privados, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas áreas en donde las y los sociólogos pudieran aportar, la docencia. Y nada más aquí terminaría con una pequeña reflexión, ¿no? Para mí, la verdad, la sociología ha sido una disciplina muy, muy bonita, muy enriquecedora, porque nos permite replantear parte de la realidad social que se experimenta. O sea, yo, como Denise, experimento una realidad social todos los días, y estudiar sociología me ha ayudado como a ver esta parte, ¿no? De que por qué están pasando, y las experiencias que he tenido también con las demás personas, con comunidades, con grupos, con la otredad. O sea, me ha hecho como sensibilizarme en ese aspecto, ¿no? Entonces,
Abre nuestras mentes, nos sensibiliza, nos hace creativos, multiparadigmáticos, analíticos, sentipensantes y nos recuerda diariamente que hay un oficio, este es un oficio que nos permite estudiar a las personas y sus colectividades, pero no dejan de ser personas, insisto, son seres vivientes, seres humanos, y creo que esa es la mayor de la responsabilidad de las y los sociólogos, ¿no? Social y la Estimada, buenas tardes, Ersa. Mil disculpas, creo que estamos haciendo un problemita con el micrófono ahorita. No sé si puedes probarlo, Ersa. Ersa, es tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, es que por un momento se te fue, pero adelante, adelante, mil disculpas. Ok. Ajá. Okay. Entonces vamos a continuar con José Alberto Ramírez, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene como áreas de interés la sociología de la vida cotidiana, la ontología social y la sociología de la ciencia. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, que sería, ¿qué es esa cosa llamada sociología? Adelante, Alberto. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que esta ponencia, ¿no? El título que le puse es ¿qué es esa cosa llamada sociología? Y trataré de no extenderme, lo cual es difícil porque creo que a todos aquí nos emociona mucho, ¿no? El platicar sobre sociología. Y esto me parece que se nos nota, pero pues en fin, no abordaré la pregunta. Más que nada es de unas categorías filosóficas, porque la palabra cosa en este título no es para nada casual, porque parece que cuando hablamos de sociología, la percepción de la gente es de ver a esta disciplina como una cosa, como algo sin sustancia, como algo sin forma, porque realmente no veo que existan unos referentes claros en el imaginario colectivo, ¿no? Sobre el quehacer sociológico. Esto en la vida cotidiana, pero la palabra cosa en ciencias sociales, en ciencias humanas, sobre todo en filosofía, pues tiene un peso muy fuerte, ¿no? Y un sentido muy distinto. Es así que con esto también hago referencia al concepto de ente, el cual podemos, por supuesto, encontrar en ontología, ¿no? Y a su vez hago referencia a un libro que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? De Alan F. Chalmers, que si alguien le quiere echar un ojo, pues aquí lo tengo, ¿no? De hecho, a la mano. Entonces, les mencionaba la ontología, la cual en esencia podemos decir que se dedica a formular la pregunta de qué es el ser, ¿no? ¿Qué hace que algo sea lo que es? Y aplicándolo en esta ponencia, ¿qué hace que la sociología sea sociología? Y esta pregunta me la formulé así en el sentido más ontológico y parecerá absurdo, pero pues no estoy bromeando. Cuando fui a una tienda cerca de mi casa y la persona tan amable que me atiende y que pues por cortesía o igual y por cariño, pues hace preguntas, ¿no? Y me preguntó, ¿qué es lo que estudias? Le contesto que es sociología. Me responde, ¿y qué es eso? Y al escuchar la palabra eso, pareciera que elevamos esta disciplina a la categoría de cosa, de ente o cosa. No me atreví, por supuesto, a contestarle que es una ciencia que trata de estudiar, interpretar, explicar la realidad social, específicamente la acción social como toda una acción o actividad que tenga un sentido para, etcétera, etcétera, ¿no? Tomando como ejemplo, a ver, no dije esta definición, porque hay que decirlo, explicar la sociología de forma muy puntual puede ser fastidioso o complicado. Además de que realmente me parece que cuando nos preguntan esto, quieren formular en realidad una pregunta por el sentido, por el propósito de la disciplina. Sería en este sentido una pregunta por el qué haces, a qué te puedes dedicar, o bien, cuál es el oficio de un sociólogo. Y pequeño guiño a Bourdieu, ¿no? Con respecto a esto del oficio del sociólogo. Y en general hay que decir que existe un desconocimiento por la sociología y creo que es justamente, como mencionaba Ángel,
muchos no se pueden llegar a interesar en el trabajo de campo, por ejemplo. Y si no hay práctica, es como, ¿con qué te ubico? ¿Con qué te reconozco? También Denise nos menciona que la sociología se considera como poco productiva. Y pensando en la sociología en el imaginario colectivo, hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿en dónde nos posicionamos? ¿No? ¿Qué hacemos que sea visible o que tenga un impacto directo? Esto estoy seguro que podríamos responderlo muy bien porque definitivamente lo hay, pero he visto que no nos identifican con un quehacer práctico. Es difícil que las personas entiendan qué hacemos. Y estoy seguro, ¿no? Retomando a esta pregunta que me hizo esta persona tan amable en la tienda, que no ha tenido el gusto o el tiempo de leer a Heidegger, claro, pero realmente esta pregunta nos la formulan de esta manera, desde una forma fenomenológica, heideggeriana, porque realmente cuando decimos qué es eso, me parece que aludimos a la pregunta del ser, y qué es lo que hace que un ser sea lo que sea. Heidegger nos dice que el ser se encuentra en el sentido de las cosas. Es como si nos preguntaran, y un ejemplo, ¿no? Para hablar de esta explicación del sentido en Heidegger. Es como si nos preguntaran, ¿qué es una escuela? ¿No? Realmente no contestaríamos que una escuela es un diseño arquitectónico que consta de materiales como concreto, varilla, bloque, madera, etc. Realmente nunca contestamos al qué es. Heidegger diría al ser de la escuela. Realmente cuando nos preguntan por qué, no nos preguntan por algo material, sino que la respuesta está en el sentido. Casi pareciera que hablamos de propósito, pero tampoco hay que confundirnos, ya que esta ontología no es teleología, como se equivocaron gran parte de los filósofos en un principio, dice Heidegger, ¿no? Cuando hablamos de propósito, sentido, nos referimos más bien a la carga simbólica que construimos sobre el ente, ya que sobre este se interpreta. Y pareciera también que Heidegger hace sociología, o más bien la sociología como una ciencia que pueda hacer fenomenología. Y para las personas que escuchan y se interesan en el tema, eh, pues hay que ver, ¿no? Y hay que revisar, por supuesto, a Heidegger, a Edmund Husserl y, por supuesto, a Alfred Schutz, ¿no? Sí, muchas gracias, Alberto, por esa respuesta. Y entonces, ¿cuál sería el sentido, el propósito de la sociología? Que partimos de esto que nos menciona. Claro. Para contestar esta pregunta, me encantaría seguir hablando solo un poco del porqué del título, ¿qué es esa cosa llamada sociología? Mencionaba, ¿no? Que hay un libro que se llama ¿qué es esa cosa llamada ciencia? ¿No? Y nos menciona Alan F. Chalmers que es como una cosa que siempre vemos en nuestra vida cotidiana, algo lleno de pruebas, llena de autoridad, en la cual solemos confiar y en la cual solemos oír que cierta cosa es cierta, ya que hay un estudio científico que lo avala, ¿no? De esta manera pareciera que hablamos de algo mágico y pareciera que la respuesta siempre es que es científico, tienes que creerlo, ¿no? Y lo que escucho es como si me hablaran del horóscopo y dijeran, es que es acuario, ¿no? Créeme, ¿no? Porque realmente no nos hablan del método, no nos hablan de lo que hay detrás, ¿no? Para llegar a esa conclusión. Al igual que no suele haber cuestionamientos en el horóscopo para la gente que pues piensa cree en el horóscopo y con todo respeto, por supuesto. De esta forma, pues tenemos que preguntarnos también por qué creer que algo es científico, ¿no? No solo porque le pongamos la palabra ciencia como adjetivo, pues va a ser conocimiento válido, ¿no? Es como decir todo, pero a la vez como que decimos nada, se convierten en palabras vacías. Porque cabe preguntarnos qué es ciencia, ¿no? Y Chalmers nos hace un recorrido por el falsacionismo, inductivismo, racionalismo, etcétera, ¿no? Y me gustaría muchísimo entrarme en el debate, pero es un tema interminable, ¿no? Y realmente lo que trato de decir con esto es el título del libro por el cual me inspiré, ¿no? Y también para hablar de Augusto Comte, porque si hablamos de una historia de la ciencia, pues realmente muchos posicionan a Augusto Comte como el padre de la sociología, pero por supuesto del positivismo lógico. Y en este punto, pues sí, les digo, ¿no? Que Augusto Comte nos habla de un método, nos habla de una actitud positivista, que no es más que la radicalización del empirismo, y queda muy claro lo que es el método.
Pero ya hablando del sentido, Comte nos habla no solo de un sentido de la sociología, sino de la ciencia en sí. Él, cito, mencionaba que la ciencia puede servir para construir un mundo mejor. Henry de Saint-Simon, pues su maestro, ¿no? Por decirlo así, decía que el interés personal es muy poderoso en el hombre de genio, pero el amor a la humanidad es tan capaz como aquel de hacerle alumbrar prodigios. Qué hermosa ocupación es trabajar por el bien de la humanidad. Y es así que la sociología parece que nace con un propósito emancipador, con un propósito de ser una reformadora social, con el propósito de generar un cambio, con el sentido. Iba a mencionar que también busca generar conciencia, pero en una postura funcionalista como la de Comte, donde realmente no se habla de conciencia, puesto que más bien en este paradigma se habla de todo lo demás como una desviación que tiene que ser integrada, como si un cuerpo biológico se tratara. Creo que no nos habla de conciencia, pero por ejemplo, donde sí podemos hablar de conciencia es con Karl Marx, otro de nuestros padres fundadores de la sociología. Nos hablaba de conciencia de clase, así que está clarísimo, ¿no? Y él nos dice en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política que el modo de producción de la vida material condiciona los procesos de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Así que, en definitiva, y atendiendo otra vez de forma más directa al propósito de la sociología, me parece que el sentido siempre lo encontramos en el génesis de las cosas, y es por esto que recurrí a los padres fundadores, y ellos ya nos hablan de un propósito, y si se cimenta sobre eso, pues me parece que es importante rescatarlo y que tiene, por supuesto, algo de verdad, porque ahí están los cimientos de la sociología. Y alguien diría de forma muy puntual que el sociólogo no tiene la obligación moral de encargarse pues, de estos asuntos prácticos, ¿no? Porque realmente alguien también argumentaría que realmente a lo que yo me dedico es a estudiar, ¿no? Pero volviendo a lo que dice Ángel, ¿cómo podemos estar seguros de que lo estudiamos bien si no vamos al campo, si no conocemos? Ahora sí que si no tenemos un tipo de relación con nuestro sujeto objeto de estudio. Y siguiendo en este sentido, Marx, en tesis sobre Feuerbach, diría que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Nos habla de filósofos, pero ¿por qué no hablar de sociólogos también? Y si a alguien no le agrada Marx o referentes muy clásicos, se me ocurre uno más, citando un artículo de Bruno Lutz titulado Pierre Bourdieu, Intervenciones políticas, un sociólogo en la barricada. Para el pensador Bourdieu, el objetivo de la sociología es transgredir, discutir lo indiscutible. Y nos habla, ya para finalizar, también nos habla de una metáfora del sociólogo como el artesano, como alguien que hace uso de herramientas y que debe de utilizarlas según un espacio fáctico, temporal. Y parece que es como también un médico de cierta forma, como si se tratara de hacer un diagnóstico para tratar algo, como si se tratara de un tratamiento, prevención y algo que hay que atender de forma urgente para las urgencias sociales. Muy bien, Roberto. Entonces, justamente usando esta metáfora del oficio del sociólogo como el oficio del médico, ¿cómo se relacionan estas dos disciplinas, es decir, la sociología y la filosofía? Con la sociología, con acciones más prácticas, ¿no? Ok, de acuerdo. Es una pregunta que se debe atender con mucho cuidado, ya que tiene toda una serie de implicaciones epistémicas y metodológicas, afirmarlo así sin más, ¿no? Por ejemplo, hablar del diagnóstico del sociólogo como el diagnóstico de un médico, como el diagnóstico de un cuerpo biológico, puede confundirse y parecería que el diagnóstico del sociólogo de esta forma se hace a través de un enfoque estructural, funcionalista, biologicista, reitero, como el de un cuerpo biológico. Y es por eso que resulta tan útil la metáfora de Bourdieu, ya que no tiene estos problemas, porque Bourdieu nos dice que al igual que un artesano tiene sus cajas de herramientas,
el sociólogo tiene que tenerlas y tiene que saber usarlas, ser un contexto. En este sentido, Bourdieu, con esta metáfora, deja de lado este aspecto determinista y de receta. Bourdieu se posiciona muy bien en una metáfora en la cual nos indica que el uso de herramientas siempre se mejora y aplica según la situación, lo cual interpreto yo como, y también yéndome a conceptos heideggerianos, ¿no? Lo cual interpreto yo como un posicionamiento en un espacio fáctico y, por supuesto, un espacio temporal. Y en mi defensa y en defensa de la metáfora del sociólogo como el quehacer del médico, me gusta mucho para fines prácticos, para fines de explicar, de divulgar, porque retomando la pregunta del sentido del sociólogo, me parece que sería sumamente provechoso hablar del sociólogo como un médico, como aquel que se encarga de, vamos a diagnosticar, vamos a tratar y vamos a prevenir el malestar social, ¿no? Malestar, ¿no? Y si lo extrapolamos a lo social de esta forma, encontraríamos un propósito un poco más conciso con el cual la gente nos puede entender mejor. Y reitero, esta metáfora a un nivel epistémico, metodológico, puede traer problemas, pero me ha resultado muy útil, sobre todo también porque estoy rodeado de gente que se dedica al estudio de ciencias de la salud. Que por cierto, saludos a mi gran amigo Rafael, médico, a mi hermana Gema, enfermera, y a mi novia que estudia medicina, ¿no? Y también de aquí, ¿no? De este interés personal por explicarme en relación a la disciplina de las personas que me rodean, tomo esta metáfora. Y regresando al tema, ¿qué mejor que diagnosticar, tratar y prevenir? Y utilizo la palabra prevenir sin ánimos de que sea sinónimo de predecir en el sentido más positivista de la palabra. ¿Qué mejor que hablar de diagnosticar, prevenir y tratar crisis humanitarias, violación a los derechos humanos, crisis migratorias, homicidios, feminicidios, crisis políticas, seguridad pública y un vastísimo, pues, una lista vastísima, ¿no? Interminable, porque hay que decirlo, nos aquejan muchas urgencias sociales y en definitiva hay que atenderlas, porque me parece que el sociólogo es el que pues está mejor preparado, ¿no? Para esto. Muchas gracias. Hola, Elsa. No te escuchamos bien en el micrófono. Si lo puedes volver a poner. Otra vez, a ver. ¿Ya me escuchan? Sí, te escucha. Adelante, Elsa. ¿Ya? Ok, perfecto. Sí, agradecemos al Alberto, es importante estas aportaciones que ha hecho en el reconocimiento de estos nuevos teóricos, ¿no? Contemporáneos como Bourdieu, que aportan mucho a explicar la parte práctica de la sociología, que es lo que de repente aleja tal vez a algunos jóvenes de esta disciplina. Y pues igual daríamos una última aportación de cada uno de ustedes, comenzando con el maestro Ángel. Algo que nos quiera comentar para el cierre de este programa. Muchas gracias y claro, vuelvo a repetir, me siento muy contento en escuchar a jóvenes como Denise, José Alberto, que dan su opinión y posiblemente tal vez una de las conferencias más importantes que puedan tener en el principio de su carrera. Jóvenes, así como ustedes, van a venir otras generaciones y debemos darle a conocer la importancia de la sociología. Claro, los datos de Denise son muy importantes de por qué la sociología ha tenido un déficit. Pero también hay otros datos duros donde hay escuelas, universidades, donde la sociología incrementa su matrícula. A mí me gusta la sociología, me encanta, estoy enamorado de la sociología. Lo he comentado con Desiret, que el día que mi mamá me preguntó, ¿qué vas a estudiar? Dije, sociología. Dice, no, pues te vas a morir de hambre, ¿no? Al principio tenía razón mi madre,
pero al final de cuentas uno busca la forma de poder subsistir por las necesidades. Escuché también a José Alberto hablar sobre Carlos Marx. Entonces, buscas la manera de poder emprender tu propio pensamiento, tu propia inteligencia, tu propia creatividad y tu desarrollo dentro del campo laboral y también en el campo de tu investigación. La sociología es parte de todos los días. Hacemos sociología todos los días. Desafortunadamente, vivimos en una generación que se va más a lo técnico, a lo electrónico, que a lo social. Y eso influye mucho en los problemas sociales que existen. Los problemas sociales del comportamiento de las casas, el comportamiento de estudiantes dentro de una escuela, el comportamiento del político, el comportamiento del trabajador burócrata. Uno como sociólogo se da cuenta de los problemas que tiene la persona de enfrente. Debemos hacer también una forma distinta de guardar estos secretos mágicos, de saber cómo es la otra persona de enfrente. Como he dicho, la sociología tiene una rama muy importante que es la psicología. Finalmente, espero que muchos estudiantes de nuevas generaciones se acerquen a la sociología y ustedes más son jóvenes, hay que prepararlos más. Hay un universo, y ustedes lo saben, de la sociología. Tenemos sociología hasta en la medicina, tenemos sociología en arquitectura, en derecho, en biología, y uno de los detalles más importantes, José Alberto, es de que había en los principios de la sociología se abarcó con la biología. Vas a ver interesante porque las células se van manejando también como los seres humanos. Entonces, un dato para ti. Muchas gracias, Desiret, muchas gracias, maestra Elsa de Jesús, Denise, muchas gracias, José Alberto. Nos vemos pronto y un abrazo para todos y seguimos transformando para hacer historia. Muchas gracias al doctor Ángel Santiago. Ahora vamos a hacer la voz a Denise para que nos dé unas palabras de cierre también de este tan interesante programa. Sí, pues más que nada ir reforzando, ¿no? Reforzando esta justificación y esta apología, ¿no? De la sociología que era en mi temática, particularmente aquí en México. Y también muy interesante los comentarios que hace Ángel, ¿no? Porque habla como de estos intereses de las y los jóvenes, ¿no? Como de ya más a lo práctico, más a las tecnologías. Y yo siento que precisamente por estos cambios y esas transformaciones dentro de las dinámicas sociales es que con mayor fervor, ¿no? Debería de haber sociólogas y sociólogos que ayuden a minimizar estas problemáticas, a entenderlas sobre todo y pues a proponer, ¿no? Me dio mucho gusto, por ejemplo, cuando dimos la plática acá en Colegio de Bachilleres, que se me acerca dimos en 2 salones para estudiantes de preparatoria y una chica se me acerca y me pide el mapa curricular y me dice, oye, se me hizo bien interesante todo lo que hablaste, también hablé sobre los proyectos que yo he hecho sobre violencias contra la mujer y también le interesaron esos temas. Entonces yo creo que esas transformaciones, tanto tecnológicas como la forma virtual de relacionarnos, como los movimientos sociales, todo esto lo vamos a poder sobrellevar, ¿no? Con este aporte de la sociología dentro de las disciplinas, ¿no? Y como dice Ángel, o sea, hay muchas ramificaciones, incluso conozco personas que están haciendo su segunda licenciatura en sociología, conozco una abogada, conozco una arquitecta, entonces se me hace bien interesante también este interés, ¿no? Igual y tiene que ver también con las edades, con las posturas, con la capacidad de ir reconociendo las problemáticas, ¿no? Pero en particular me da muchísimo gusto saber de chicas y chicos que les interese, ¿no? Entonces,
yo también trato de socializarlo con niñas y niños, por ejemplo, porque como es algo que no está muy reforzado dentro de los programas educativos, también es importante que vayan como cuestionándose esas cosas y teniendo esta curiosidad, ¿no? Entonces, nada, pues nada más agradecerles y felicitar a Ángel, a Alberto y me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias a Denise por todos sus aportes. Ahora vamos a hacer la voz a Alberto Ramírez, que nos dé también unas palabras de cierre para este programa. Hola, ¿qué tal? Pues empezando, ¿no? Con lo que siento y me siento muy cómodo y me siento muy feliz y me encantó escucharlos. Por supuesto, abordar este tema que termina siendo un debate interminable, ¿no? Realmente podríamos estar aquí horas hablando y sale un tema, sale otro tema y, oye, sí hablemos de sociología, pero parece que la sociología es solo un nombre, pero siempre tiene un apellido, ¿no? Sociología de la educación, sociología de la violencia, sociología ambiental, mil cosas, ¿no? Y creo que para alguien, algún joven quizás que le interese, pues tiene que saber eso, ¿no? Porque estoy seguro que puede tener un interés particular y, oye, pues si a ti te interesa la violencia, hay una sociología de la violencia, ¿no? Si a ti te interesa el género, oye, hay una sociología del género, ¿no? Y si alguien que quiera adentrarse en este mundo, pues tiene dudas, pues bueno, que busque sus intereses y que busque y vea que hay una sociología. Y también, en este sentido, de si alguien se está interesando, pues le muestro un poco, ¿no? A los padres fundadores. Y por supuesto, decimos que es bueno leer y demás, pero se nos pasa a veces las recomendaciones y no sé, a mí se me ocurre quizás, por ejemplo, este libro, ¿no? Que me ayudó mucho, el libro de la sociología, que me lo regaló una persona que quiero mucho. Y a su vez, los padres fundadores de la sociología, hay que hablar, por supuesto, del Capital de Marx, hay que hablar, por supuesto, de Emil Durkheim, del suicidio, y por supuesto hay que hablar de este pesado libro que la verdad nadie lo ha leído completo en la historia, yo creo. Broma, por supuesto, porque es algo denso, pero es muy importante, ¿no? Es muy importante ver también las raíces de la sociología para entender de fondo todas estas problemáticas, ¿no? Que ya dijimos que es bueno leer, por supuesto, es indispensable. Y a la gente que también se interesa en lo práctico, pues como mencionaba, ¿no? En la ponencia, realmente hay urgencias sociales como crisis humanitarias, violaciones a derechos humanos, crisis migratorias, homicidios, feminicidios, pues hay que entenderlas, hay que acercarnos y hay que transformar el mundo, porque creo que si no lo hacemos nosotros, pues bueno, ¿quién se va a preocupar? Y pues en definitiva esto, y muchas gracias por la invitación. Me sentí muy, muy cómodo y lo disfruté mucho, esta conversación. Estamos mis disculpas, bueno, creo que estamos ahorita con temas de clima también, ¿verdad? México ahorita tiene problemas, creo que Denise también me lo decía, probablemente nuestra Elsa pues está teniéndolo igual, así que son cosas que siempre pasan en la modalidad virtual. Adelante, Elsa, sí, ya te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Ya, adelante. Sí, bueno, pues agradecer mucho a Alberto por sus aportes y a todos. Y es muy, muy importante el reconocer cómo la sociología te cambia, te transforma, y eso es relevante ante esa crisis humanitaria, ¿no? No solamente social, sino humanitaria y pospandémica. Entonces sí es importante también ubicar al sociólogo como el especialista de las crisis sociales. Se nos ha quitado nuestro espacio y tenemos que volver a reinsertarnos en esto. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo también disfruté mucho el programa, conocerlos y escucharlos. Bueno, muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer primeramente a ti, Elsa, también por hacer una parte fundamental en lo que fue el diálogo de esta conferencia, en donde la sociología pues fue el autor, ¿verdad? Todo se basó en ella, así es que muchísimas gracias por esto. También quiero agradecer a Rancés Santiago, ¿verdad? Por haber aportado también ese valioso tema, ¿verdad? Y José Alberto Ramírez, ¿verdad? Que
interesante, la verdad es importante. Gracias por las recomendaciones de los autores. Tienes razón, se nos pasa a veces, solo decimos vayan a leer, ¿no? Pero no decimos dónde leer, de quién leer, ¿verdad? Que es importante también eso, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias también a Denise Lares Barrios por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por este aporte de todos y todas, ¿verdad? Por haber llevado a cabo lo que es la conferencia de sociología, en donde pues muchísimas cosas considero para la población en general han quedado claros en torno a esta área. Quiero decirles que la organización Cambio Global está abierta, ¿verdad?, a continuar en estos diálogos tan enriquecedores, ¿verdad? Sin más, muchísimas gracias a todos, un saludo y no se olviden de seguirnos en nuestros medios sociales de Cambio Global. Muchísimas gracias, un saludo a todos y a todas. Gracias a ustedes. Saludos. Muchas gracias.